Hola, ¿cómo les va? Como les dije, entonces acá les traigo esta pasamontaña, ¿sí? En primer lugar les cuento que está hecha todo en punto viborita, ¿sí? Ya les voy a contar cómo es el punto viborita. Fíjense en que es más mullidita, ¿sí? Se estira muchísimo, por lo que sirve para bebés, entre bebés de antes de un año, y lo pueden seguir usando casi hasta los 2 años porque es bastante grandecita. Lo que yo recomiendo siempre es que acá hacemos una apertura normal, pero si para el bebé es muy grande lo cerramos con hilo. Luego, a medida que él va creciendo, se va sacando ese hilo y se hace cada vez más grande, ¿sí? Bien, el pompón también enseño cómo se hace. Está tejido con una lanita muy linda de bebé. ¿Mm? Y fíjense que se puede usar de los dos lados. Puede ser reforzable, o sea, usarse de los dos lados si lo cerramos bien. En este caso, a mí me han quedado hebra por los que yo no lo puedo usar. Pero si ustedes, una vez que lo cierran de una manera muy prolija, cosa que se puede usar, fíjense, de los dos lados. De este lado, que es el derecho, para mí, porque me gustó más este punto, pero también este lado sería lindo, ¿ven? Pero este es el revés. Bueno, manos a la obra. Como les dije, vamos a empezar a tejer. Esto es muy fácil, yo lo hice en una tarde, ¿sí? Así que bueno, las listas de materiales. Bien, los materiales que utilicé son esta lana fina, porque yo la tenía en fina, pero obviamente si ustedes lo tienen en gruesa, utilizan la lana gruesa. Yo la puse doble, son restos de lana. Y en el caso del ejemplo, ¿sí? Del que ya terminé, es en rosa, rosa clara y rosa oscuro. Pero para darles yo el tutorial, para explicarle, esta lana es la que le digo que pueden ser de los dos colores, pero como no tenía, yo utilicé estas dos. Bien, lana, centímetro, tejí con la aguja número 5, tijera y por supuesto para cerrar, aguja lanera. Vamos al trabajo. Bien, empiezo a cargar puntos entonces en mi aguja y como siempre les digo, cuando estoy por trabajar con agujas menores de 6, en este caso es 5, utilizo este método de decir que allí tengo más o menos 15 centímetros. Los puntos que voy a poner son más o menos 64. Eso siempre les digo, háganse su muestra con 10 o 15 o 20 puntos y vean cuánto tienen de centímetros por esos 10 o 20 centímetros. Hay un tutorial, si no me entienden, donde dice cómo sacar medidas, saber los puntos que voy a utilizar. En mi caso, con esta aguja que se teje con la del 4 a 5, yo voy a poner 64 puntos. Bien, entonces dije que tenía 15 más 15, 30 y la mitad la vuelvo a poner, son 60. Más un poquito más son los 64. Bien, pero como yo voy a hacer mi muestra para explicarle, bueno, voy a poner un poquito menos, pero como les vuelvo a repetir, con 64 puntos más o menos con esta lana, ¿sí? Para trabajar con agujas del 4. Bien, voy a explicar brevemente cómo coloco los puntos. Fíjense, esta es la punta de la lana. Tengo mi mano abierta, cierro con los últimos 3, dedo gordo, dedo chico y sostengo con este de abajo. Por encima de la aguja voy por debajo, izquierda por debajo, doy la vuelta y saco. Explico hasta 3 para que más o menos puedan verme. Por abajo, doy la vuelta y saco. Nuevamente, por abajo, doy la vuelta y saco. Bien, les voy a explicar después que termine de colocar los puntos. Bien, voy a empezar entonces a trabajar con mi punto viborita que les explico. El punto viborita es el punto Santa Clara con la diferencia. Santa Clara es siempre para abajo, viborita siempre para arriba. Queda más mullido, más elastizado, me gusta más. Entonces, vamos de abajo hacia arriba, ¿sí? Paso mi lazada y saco. Es muy fácil. Este tejido es para personas principiantes que recién comienzan a tejer, porque la verdad es súper fácil este tejido. Así toda la vuelta.
Bien, terminé mi primera vuelta, vamos a la segunda vuelta y como les dije, seguimos tejiendo hacia arriba, porque este punto viborita, es todas mis vueltas hacia arriba. Bien, así voy a hacer 4 vueltas. Con esta ya hice 2, ¿sí? Hacemos una tercera y una cuarta, todo hacia arriba. Bien, cuando llegue entonces a mis 4 vueltas, voy a cambiar de color, por lo que yo acá ya le agregué la nueva hebra y voy a seguir tejiendo hacia arriba, ¿sí? Acá es donde se va a ver el diseño diferente si lo van a querer usar de un lado o del otro. Pero les repito, eso lo pueden elegir hasta último momento porque nunca tiene nada particular que lo diferencie. Entonces voy a tejer 2 vueltas con este color, esta que es la quinta y la sexta vuelta. Acá estoy terminando mi sexta vuelta, que vuelvo a tejer siempre hacia arriba, nunca cambio la forma de tejer, ¿ven? Esta es la sexta vuelta. Entonces vamos a dar vuelta el tejido y fíjense en cómo me va quedando. Entonces ahora voy a cambiar nuevamente. Vamos a volver a tejer 4 vueltas de esto hacia arriba en color beige o el color que ustedes elijan y solamente 2 del otro color. Son 4 y 2, siempre para arriba. Así, mostrándoles ahora Así vamos a tejer unos 11 o 12 centímetros. Miren. ¿Por qué es esto? Para que les quede bien abrigadito el cuello. Acá yo tengo 11. Vamos a tejer sin hacer nada, fíjense. Acá como les digo, 4 vueltas de rosa, 2 de la fucsia. 4 de rosa, 2 de la fucsia. ¿Sí? Así hasta llegar a los 11 centímetros. Cuando llegamos entonces a los 11 centímetros vamos a hacer esto. ¿Sí? Esta apertura. Para eso, si hablamos de centímetros, este sería el comienzo del trabajo. Vamos a cerrar 11, perdón, vamos a tejer 11 centímetros, cerrar 20 centímetros y trabajar en los otros 11 centímetros. Hablando de puntos, ¿sí? Allí le hablé en centímetros, lo vamos a hacer así. Nosotros ya tejimos 11 centímetros de alto. Vamos ahora a la apertura, que va a estar dividido así. Yo les dije que a los 11 centímetros, a los 20 se cierran y trabajamos sobre los otros 11 centímetros. Si hablamos en puntos, como yo había puesto 64, serían a los 18 puntos, cierro 28 puntos y voy a trabajar sobre los otros 18 puntos. Yo voy a trabajar acá de ida, de vuelta. Cuando vuelva, o sea, voy a trabajar, me voy a volver y acá voy a agregar nuevamente los 28 esto que saqué y voy a retomar estos 28. Para la siguiente vuelta trabajo todo de una sola vez. Ahora lo explico en el tejido. Bien, entonces ahora vamos al tejido. Tejemos entonces los primeros 18 puntos u 11 centímetros. Perdón, cierto que es todo hacia arriba. Bien, entonces acá tejí mis 18 puntos u 11 centímetros. Y ahora voy a empezar a cerrar los 28 del medio, ¿sí? En este caso, miren cómo voy a hacer. Tejo 1. Este es el primero que voy a cerrar, porque miren, tejo 2 y traigo el primero sobre el segundo. Vuelvo a hacer de nuevo lo mismo, tejo y traigo el primero sobre el segundo. Tejo el que sigue y traigo el primero sobre el segundo. Así voy a cerrar 28 puntos. Bien, una vez que cerré los 28 puntos o 20 centímetros,
voy a tejer los últimos de este lado, que me quedan 11 centímetros o 18 puntos. Los tejo hasta el final. Y una vez que tejí, doy vuelta el tejido. Vuelvo a tejer esos 18 puntos de este lado. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá, una vez que comía los 28 puntos, iba a tejer, iba a volver, y ahí vamos a ver lo que hacemos? Esta es la vuelta que estamos haciendo eso. Entonces estoy tejiendo mis 18 puntos. Una vez que los tejí a los 18, voy a dar vuelta nuevamente, ¿sí? Como les dije, y acá voy a aumentar nuevamente, esperen que acomode el hilo, voy a aumentar nuevamente estos 20 centímetros o 28 puntos que había comido recién. Miren cómo lo voy a hacer. Hacia arriba, tejo, saco y desde este lado lo agarro. Paso para abajo, tejo, saco y desde este lado la agarro. Vamos de este lado, traigo la hebra porque tejo hacia arriba. Esperen que cuesta un poquito. Ahí está. Saco y desde este lado lo tomo. Vamos para abajo, el último que explico. Saco y desde este lado lo tomo. Bien, así voy a aumentar los 28 puntos que había sacado, ¿sí? Recién. Bien, una vez que cargue entonces mis 28 puntos, ¿qué tengo que hacer? Tejer estos, lo que había dejado en suspenso la primera vez. Entonces vamos a dar vuelta el tejido para volver, porque recuerden que estábamos de acá, nada más que dimos vuelta para agregar estos puntos, y vamos a tejer los 11 centímetros o 18 puntos que habíamos dejado en suspenso, siempre hacia arriba. Vamos, retomo entonces mis 18 puntos de la orilla y los tejo hasta el final. Una vez que tejí, doy la vuelta y voy a seguir normalmente mi tejido, como si no hubiese hecho nada. Vuelvo a tejer, como tejí esos 11 centímetros, voy a tejer todos mis puntos nuevamente, siguiendo el diseño que dijimos: 4 vueltas de un color, 2 del otro según el que hayan elegido. Acá llegué a los que había aumentado, entonces fíjense en acá cuando tironen para que puedan trepar el primero. Acá lo estiran un poquito y retoman. Ya les voy a mostrar cómo queda. Los 28 puntos que habían cerrado, aumentado, perdón, que cerraron y que luego aumentaron nuevamente, los vamos a cerrar, los vamos a tejer. Acá estamos llegando, esperen que se ha dado vuelta, ahí está. Y tejemos los de la orilla también. Vamos a hacerlo rápido para que vean cómo queda. Ahí está la abertura, ¿ven? Lo que les digo. Entonces vamos a tejer ahora, por lo menos, ahora les digo, tomando las medidas del modelo. Nosotros estamos acá, ¿sí? Entonces acá es donde volvemos a cargar y tenemos que tejer. Ahora les digo más o menos, porque ahí tenemos lo que hemos cosido y son más o menos 12 centímetros, ¿sí? Entonces tejemos 12 centímetros
de tejido normal y cerramos todo. Yo les voy a mostrar en mi modelo de cómo hice acá para cerrar, ¿sí? Para que no cierren de la misma manera que les enseñé acá, ¿sí? Ya les muestro cuando llegue ahí. Bien, una vez que llegamos entonces a los 12 centímetros desde arriba, miren cómo vamos a cerrar. Esta hebra más o menos vamos a calcular unos 30 centímetros más o menos. Cortamos, enhebramos nuestra aguja lanera y en vez de cerrar como normalmente se cierra un trabajo, en nuestro caso, vamos a ir cerrando así, miren. Vamos a ir tomando cada uno de esos puntos, así. Pasamos, tironeamos y seguimos. Así con todo nuestro, acá cuidando de no agarrar otra hebra. Acá voy terminando. Levanto todos los puntos de la aguja en mi aguja lanera, tironeamos. Recuerden que este es mi micro gorrito, ¿sí? Miren, es chiquito, pero bueno, es para que ustedes puedan ver. Entonces cerré todos los puntos y aquí es donde yo voy a elegir si voy a elegir de este lado o de este lado. Como yo voy a elegir el de este lado, lo voy a cerrar por acá, obviamente. Entonces, frunzo y paso. Una vez que pase, cierro, como cierran siempre los tejidos, y van hacia abajo cerrando uno a uno el tejido, ¿sí? Hasta llegar abajo. Bien, nos queda por último explicarles entonces el pompón. Yo tengo un tutorial donde enseño un gorrito para bebé, ¿sí? Con un osito, si ustedes pueden fijarse. Hay un pompón hecho con molde. Eso me lo enseñó mi mamá de muy pequeña. Yo, cuando era muy chica, a mi mamá le gustaban mucho las manualidades, así que ella siempre hacía cositas. Me acuerdo que eran unos pompones hechos en unas botellas de vidrio. Calculo que habrán sido de las de gaseosa. Hacía como un perrito pequines, les ponía los pompones, que deben estar en algunos tutoriales, calculo, pero les hablo años de esto, ¿no? Bueno, ese es un poquito más difícil, acá se los hago un poco más fácil. Pueden hacerlo de los dos colores. Yo en este caso para explicarles uso solamente el fucsia, pero unan las dos lanas, perdón. Pueden hacerlo de 4 dedos, yo lo hago de 3, ¿sí? Bien, hacemos una buena cantidad. Mientras más cantidad de lana, más túpido saldrá. Cortamos y busco una hebra y me voy a ir a la mitad, ¿sí? Voy a enroscar y los voy a doblar a la mitad y voy a atar fuerte para que no se salga. Esta no la cortan porque esta es la que va a entrar, ¿sí? Al gorrito, y para que ustedes luego desde ahí puedan coserlo. Bien, una vez que está esto listo, empiezo a cortar todas las hebras que están dobles, ¿sí? Cuando más o menos están todas, acá queda una, empezamos a como peinar para que empiecen a salir las más largas, como en este caso, y empiezan a cortarlas a medida para que queden todas más o menos parejas. Hay gente que los peinan y otros que los colocan así nomás, ¿sí? Entonces esto lo colocamos por dentro y podemos ir agarrándola de diferentes lados para que esté más seguro nuestro trabajo. Bien, entonces acá está. Miren el gorrito, como les dije, yo se lo hice de dos colores, está bien agarradito del otro lado, ¿sí? Así que bueno, en una tarde lo hacen, como les dije, es muy rápido. Si les gustó, regálenme un like y suscríbanse para recibir nuevas notificaciones, nuevas cosas que voy a hacer.
Un beso y nos vemos.